Agustín de Hipona, en sus escritos y a través de muchas crónicas que hay acerca de su vida y de sus libros, en alguna ocasión está escrito en alguno de sus crónicas, le preguntaron las tres virtudes más importantes que un cristiano debería de tener y dijo, son tres. La primera es humildad, la segunda es humildad y la tercera es humildad. Agustín de Hipona tenía esto claro en la vida de los creyentes y para él mismo, dada su vida, su forma de haber entendido el Evangelio en una forma pues muy providencial para la vida de él, siendo un desastre en muchos aspectos de su vida, se convirtió al cristianismo. Esto pasó muchísimo tiempo después del nacimiento de Cristo, muchísimos tiempo. Y vemos aquí que este pensador cristiano, filósofo cristiano, que sus textos son aceptados tanto para la cristiandad, tanto la católica, y entendiendo el contexto también para lo que viene siendo la comunidad evangélica no católica, sigue siendo cierto porque finalmente es la palabra de Dios lo que dijo. Es muy difícil clasificar y suena hasta precisamente lo que quería decir, que suena hasta orgulloso tratar de que alguien diga cuáles son las tres virtudes más importantes cristianas. Y obviamente él contestando de esta forma, dijo, son tres, porque era la más importante, porque sería una soberbia decir, pues esta y esta, con todo el contexto bíblico y toda la sana doctrina. Y me parece que dio justamente en el clavo por su comunión con Dios, que la tenía al decir humildad, humildad y humildad. ¿Por qué lo dijo? Porque finalmente dice la palabra claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios resiste a los soberbios. Ok, en el contexto Antiguo Testamento está evidenciado, pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento cuando pone Pedro, en Primera de Pedro 5, cuando está hablando a los, lo voy a leer, Primera de Pedro 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ese de revestirse de humildad, pues obviamente tiene el contexto adecuado. ¿Por qué? Porque finalmente, y es algo de lo que voy a hablar por lo que todavía sigues aquí, te invito a que te quedes a escuchar el final, hasta el final, que la palabra resistir es la misma palabra que usa antiguamente. Dios resiste a los soberbios y en el versículo 9 continúa Pedro diciendo acerca del diablo al cual resistir firmes en la fe. Esta palabra resistir es igual a la palabra oponerse, son sinónimos, y por eso usé la palabra oponerse, porque la palabra oponerse no significa destruir, no significa hacer guerra, no significa tomar la iniciativa e ir a conquistar. Dios no nos puso a conquistar nada. A nosotros los creyentes no nos puso a conquistar la tierra prometida, que es la salvación, no nos puso a conquistar la victoria en Cristo y ser más que vencedor, no nos puso absolutamente a nada de eso, nos puso a resistir firmes en la fe. Y esa palabra de resistir firmes en la fe, la palabra resistir es oponerse de una manera pasiva físicamente, pero firme interiormente. Resistir la tentación implica primero internamente
la detengo y me alejo, ¿ok? Aquí resistir firmes en la fe significa exactamente eso. Internamente no tengo yo la tentación de algo, y si la tengo, la pongo delante del Señor y me libra, porque nunca va a haber una tentación mayor de la que pueda resistir y oponerme a ello. ¿Cómo oponerme a ello? No haciendo guerra, sino simplemente en mi fe digo no, con permiso, gracias. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que dice nuestro Señor en Mateo 5, poner la otra mejilla, llevar la otra milla, o sea, todo ese discurso parecería contrario, ¿sí?, a esta idea de resistir. Ah, no es que le hacemos guerra al diablo, pues háganle guerra al diablo si quieren, pero lo único que va a pasar es exactamente lo que dice, porque cuando te pones en la postura, alguien diciéndose cristiano, hacer guerra, ¿sí? Y voy a hablar de Efesios 6 implícitamente, ¿sí? Dice que se resista con la palabra, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con los zapatos del evangelio, pero no dice hacer guerra, sino resistir con el escudo, con la espada resistir, aguantar y oponerse de esa manera pasiva internamente en el corazón, con la grande virtud de la humildad, de decir, Señor, necesito ayuda. Porque la intención de Satanás no es, está limitada por Dios la actividad de Satanás para con el creyente. Porque todo está bajo el dominio perfecto de Dios en su providencia. Entonces, ¿qué pasa con Satanás y sus huestes que están sobre el pueblo cristiano, sobre la iglesia verdadera de Cristo? Mandando dardos de fuego, que es precisamente los pensamientos, ¿sí? Dice Santiago también, acércate a Dios con humildad, resiste al diablo y huirá. Pero huirá, y no dice repréndelo, hazle guerra espiritual, grítale hasta que vomite el que estás reprendiendo a ese demonio y vas a ir. Sí, Dios pone a ciertas personas en ciertos momentos a hacerlo. En nuestro caso en particular lo hicimos en su momento con sanidad interior durante 4 o 5 años, pero son momentos, son personas y no es un ministerio. Son cosas que hay que hacer como pastores en un tiempo en el que Dios indica, con las personas que indican en el momento adecuado, pero no es para todos. La forma de resistir con el escudo, la espada, el yelmo, la coraza de justicia y demás, es lo mismo que está hablando aquí. Y lo que hace que todo esto funcione es la humildad. Esa humildad y lo que desea el diablo siempre es, como está escrito desde Génesis, hacerte dudar de Dios, no creer en su palabra y tomar tus caminos dudando de Dios. Porque resiste a los soberbios, no está hablando de los paganos, no está hablando de los que no son cristianos, está hablando de nosotros, su propio pueblo. Por eso dice, Dios no dice, y Dios destruye a los soberbios. Está hablando de su propio pueblo, porque aquí Pedro lo está utilizando al propio pueblo de Dios. ¿Sí? Dice, en primer lugar, dice, voy al versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ya yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Y está hablando de los
padecimientos de Cristo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En días difíciles, muy difíciles, las personas que servimos a Dios tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo y seguir si nos sintamos como nos sintamos, en los medios en los que Dios nos va poniendo. Algunos puso en congregaciones grandes, algunos otros en congregaciones pequeñas, algunos otros en evangelismo, algunos otros, pero estoy hablando del verdadero evangelio. A todos nos dio una forma y nuestra forma es en este momento, en este tiempo, y no sé si vaya a ser así hasta que venga el Señor, o igual dispone otra cosa para nosotros, serviremos de la forma que Él nos ponga, pero ahorita es esta forma, ¿ok? Entonces el objetivo al que está permitido por Dios para Satanás es engañar al pueblo de Dios para desviarlo de ¿qué? De su confianza en Dios, ¿sí? Y no creer en su palabra. No creer en su palabra o no confiar en Él, ¿sí? En todo lo que está escrito en los evangelios y en lo que son toda la doctrina neotestamentaria, ¿sí? Porque es el mismo sistema y no ha cambiado nada. Con que Dios dijo que, pues fíjate que no. Ve las cosas y es a través de los sentidos. Ve esto, ¿sí? Pero así como ve para tentar algo bueno, también nos dice, ve esto que es muy malo para tener miedo. Ve esto y ve cómo está, ¿sabes para qué? Para tener miedo. Ve esto que es malo, ¿para qué? Para dudar. Para dudar de lo que está pasando con tu vida y en ese momento es cuando es uno devorado, como el otro gente que anda buscando a quien devorar, es la misma expresión que es como cuando iban cruzando los egipcios persiguiendo al pueblo de Israel que ya había pasado, atravesado el Mar Rojo y de repente cuando venían el ejército para destruir a los hebreos que habían salido de Egipto de esclavos, el mar los devoró. Es la misma expresión que se está usando aquí Pedro con esa formación hebrea, con esa formación en lo que viene siendo la palabra de Dios. En ese contexto lo está hablando, ya traducido del arameo y después del arameo a lo que viene siendo el griego. Marcos o Juan Marcos, del Evangelio de Marcos, le ayuda a Pedro en su ministerio, que es su hijo espiritual, como Timoteo lo fue de Pablo, y dice precisamente esto, tanto a los que dirigen, dice apacentar la grey de Dios, no sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cuál sería el ejemplo de la grey? ¿Cuál sería el mejor ejemplo de la grey para el pueblo de Dios como un anciano? Bueno, pues el mejor ejemplo de la grey es siendo humilde, manso y humilde, y se debe de enseñar, en lugar de enseñar a conquistar, a ganar, a reprender al diablo, a cómo sacarle cosas a Dios, o bien la manipulación. También es una soberbia dudar de Dios, diciendo, híjole, es que no me va a alcanzar, no voy a salir, no lo voy a hacer, no va a pasar, quiero asegurarme, o sea, sin nada nos vamos a llevar. No tenemos seguro nada, ni siquiera tenemos seguro vivir mañana. Hoy estás y Dios permite que mañana ya no estés. Y es una forma de soberbia. ¿Qué significa la soberbia aparte de altanería? Aparte de altanería,
Esa soberbia como tal es que es sobrado en ti mismo, ¿sí? Sobrado en ti mismo, que tú eres mayor de lo que está haciendo una persona o de la condición de una persona, o que esa soberbia significa una eh, actitud no solo de desprecio, sino de eh, hacer a un lado, ¿sí? Fíjate que la palabra soberbia es muy significativa porque, bueno, ¿por qué Dios resiste esto? La palabra soberbia y la actitud de ser soberbio delante de Dios es precisamente lo que Dios rechaza del pueblo de Dios. Y por eso Dios permite el sufrimiento. ¿Y por qué permite Dios el sufrimiento? Para quitar cada vez más de nosotros lo soberbio. La palabra soberbia es altivez y apetito desordenado de ser preferido por otros, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias acciones o prendas con menosprecio de los demás, y exceso de magnificencia, suntuosidad o pompa, especialmente de las cosas físicas. Pero la palabra soberbia también del latín es usada como sinónimo de orgullo, del, que se traduce también como soberbia, que viene siendo lo mismo que orgullo, un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. Y es ahí el asunto. Si alguien puede con mi vida, soy yo, ¿sí? Si alguien debe de ver por mí, soy yo, no Dios, yo. Si tengo que hacer algo para lograrlo y lograr un objetivo, ¿de quién depende? De mí. De lo que tengo, de lo que hago, de lo que no tengo, y lo trato de lograr. ¿Por qué Dios resiste esto entonces? Pues simplemente no dejó actuar a Dios. Aunque Dios de todas maneras actúa, pero finalmente es a través del sufrimiento. Y por eso Dios permite todas estas cosas. De hecho, también está escrito aquí mismo en este pasaje que estoy usando, Primera de Pedro, dice, y cuando igualmente jóvenes están sujetos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es recibir esta corona incorruptible de gloria? A los maestros, a los pastores, a las personas que dieron ejemplo de humildad a el pueblo de Dios. Y habla igualmente, vosotros jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y ese revestidos de humildad, la palabra revestir es que ya estás vestido y te revistes. Es decir, ya estás vestido y te pones un delantal, que eso es a lo que se refiere, o te pones algo para hacer tu trabajo. Eso se llama revestirse en este contexto griego. Revestirse, ya estás vestido y te revistes, es decir, te pones algo encima y te reveste, tu persona se reviste de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia al mismo tiempo a los humildes. ¿Cómo da gracia a los humildes? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y esa palabra exalte
No dice para que Él cumpla los deseos de tu corazón, no dice eso. Dios no va a cumplir los deseos de tu corazón, y lamento decírtelo, pero Dios no va a cumplir los deseos de tu corazón porque nuestro corazón es engañoso, porque hoy dice una cosa y mañana puede decir otra, y podemos dudar de Dios. Voy a decir algo y espero que se te quede grabado. Finalmente somos solamente humanos. Somos humanos, nacidos de nuevo, pero somos humanos. Simplemente humanos. El Señor lo que entendió, del polvo vienes, al polvo regresarás, pero nosotros tenemos la esperanza de que seremos resucitados en gloria, o bien seremos transformados en vida, en un cuerpo glorioso, en donde la gloria va a absorber lo mortal, ¿sí? Va a absorber la gloria de Dios lo mortal en nosotros si vivimos para el arrebatamiento y seremos llevados con el Señor. Solamente somos humanos. Por eso, cuando entendemos que solamente somos humanos, que no somos ni el Mesías, ni somos el profeta esperado, ni somos la gran celebridad, y yo te aseguro que este video no lo va a ver una gran celebridad de supuestamente el pueblo de Dios, sino nosotros los humildes. Entendemos que la única forma es esta humildad, humillándose bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. Y esa palabra exaltar es ponerte en el lugar más alto, pero no dice que en esta vida. Pueden ser no muy buenas noticias, pero pues lo que está escrito. ¿Y cómo se hace esto? Con humildad. ¿Cómo se demuestra la humildad? Se demuestra a través de la fe. ¿Cómo? ¿Usando la palabra? Sí, ya que está la palabra, pero ¿con qué actitud? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda. Toda vuestra ansiedad. La ansiedad sintomática como enfermedad es horrible. Como enfermedad es algo terrible. Pero la ansiedad como actitud, una persona que no tenga ansiedad clínica o depresión clínica, la ansiedad se refiere a la completa inseguridad, la ausencia de fe. ¿Y una fe fingida causa más ansiedad? ¿Sí? Una fe a fuerzas, obviamente se ve, y al final del camino es una soberbia pretender que vamos a convencer a Dios fingiendo que si confiamos, echando nuestra ansiedad, porque Él tiene entonces el tierno cuidado de nosotros. Al final del camino va a pasar lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sobrios, que es lo contrario a ebrios. Los ebrios son irresponsables, se exhiben bajo los efectos del alcohol, hablan de más, hacen el ridículo, toman las peores decisiones, quieren llamar la atención, pierden la noción del respeto, pierden la noción del contexto en el que están, empiezan a hacer cosas ridículas, molestas para los demás, y algunos hasta se matan manejando porque están ebrios. Aquí la palabra contraria es sobrios, que es exactamente lo contrario. Esta sobriedad es con una actitud muy digna, no llamar la atención, no ser el rey de la fiesta, no ser
el insensato que toma decisiones. Un sobrio no va a tomar decisiones alocadas de comprarse algo si no lo puede hacer. Un sobrio no se compromete a hacer cosas de las que no va a poder lograrlas, no las va a poder hacer. Pero esa sobriedad entra cuando ya echaste la ansiedad sobre el Señor. Cuando ya echas la ansiedad sobre el Señor, entonces estás sobrio y velando, que ya hemos hablado de esto. Velando significa no durmiendo, ¿verdad? Sino lo que hace un velador, el puesto de ser un velador, que es un cuidador generalmente nocturno, ¿qué está velando? Está velando por los intereses de lo que le dieron a cuidar. Y lo que el Señor te dio a cuidar es tu salvación. Y lo que el Señor te dio a cuidar fue tu mente. Y lo que el Señor te dio a cuidar no fue de otros. ¿Cómo vas a cuidar de otros si ni siquiera puedes velar por ti mismo? Si no hay ni sobriedad, ni hay fe, porque estás perdido en tus propios pensamientos, siendo cristiano, teniendo lo que millones de personas no tienen, que es el nuevo nacimiento y una Biblia. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y si eres escogido y andas perdido en la inmensidad de ti mismo, estás siendo orgulloso, estás actuando por tu cuenta. Y lo peor, diciéndote hijo o hija de Dios. Porque vuestro adversario, el diablo, el adversario aquí, esta palabra adversario, no significa nada más enemigo. Aquí la palabra adversario, y es muy importante que oigas esto, porque la palabra en griego adversario significa al oponente legal en un juicio. ¿Sí? Es decir, si hay por ejemplo, el lamentable ejemplo de los divorcios en donde se pelean por los bienes, se pelean por los hijos, si los tienen, se pelean por las cosas en un proceso legal, se usa esta palabra en griego a ese contexto, al contexto legal. Es el adversario, no dice el enemigo, ¿sí? Porque vuestro adversario, ¿en qué? En el proceso de legalidad de la salvación, de cuidar tu mente y creerle a Dios, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Ya expliqué lo de devorar. Y entonces llegamos, ¿sí?, que al diablo, agradándole a Dios con humildad, se le resiste firme en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo es esto de resistir firme en la fe? Sin sacar de contexto Efesios 6. Y aquí Pedro de veras es maravilloso. Porque no dice, resistir firmes en la fe, combatiendo al enemigo y haciendo ya todo lo que dije. ¿Sabes cómo? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, resistir firmes en la fe, pues uno dice, pues vamos a pelearle, ¿no? Por eso empecé diciendo que resistir es igual que oponerse, y de oponerse significa una forma pasiva, una forma pasiva externa, e internamente la seguridad y la certeza de que ya eché mi ansiedad sobre el Señor y que Él tiene cuidado de mí. Y mira, si no te está yendo bien, Él tiene cuidado de ti y el Señor lo permite. En su sabiduría Dios permite cosas que no nos gustan. En su soberanía Dios permite cosas en las que
El día que nos sintamos seguros, el día en que nos sintamos que tenemos un futuro asegurado, el día en que sintamos que estamos bien y que somos personas, cristianos victoriosos conquistando la tierra prometida, el día que nos sintamos así ese día, estás muy cercano a ser devorado por soberbio, por soberbia. Santiago lo dice claramente, a ver, ya dejen de ser soberbios y decir, vamos a hacer esto, vamos a comprar y vamos a ir, a venir y todo, si ni saben qué va a pasar con ustedes. Digan, si Dios quiere, si Dios nos da licencia, si Dios nos los permite. Nuestro Señor Jesucristo da una palabra, parábola diciendo que un hombre juntó muchísimo grano, muchísima riqueza y se sentó y dijo, bueno, ahora sí me voy a sentar a disfrutar de todo lo que he trabajado. Y dice, necio, no sabes que hoy van a venir por tu alma. Así lo dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, en esa actitud de resistencia y de fe, tienes que ser también humilde para caminar por los caminos que el Señor va poniendo delante de ti de una manera mansa y humilde delante del Señor. Y a lo mejor vas a sufrir, bueno, no a lo mejor, sino vas a sufrir, vas a tener padecimientos, pero lo que quiere el Señor es que los padecimientos externos glorifiquen al Señor en su obra interna en nosotros, en la obra de nuestro corazón, cuando nuestro corazón esté cimentado sobre la roca. Vengan lo que venga, pase lo que pase, estamos cimentados, ¿sí? Si tú todavía estás influenciado, que eres cristiano y que Dios te puso para ganar y siempre ganar, estás en un evangelio equivocado, muy equivocado. Si todavía estás en un evangelio que pretende que seas próspero, guapo y rico, estás en un evangelio equivocado. Eso no dice. Los verdaderos cristianos estamos padeciendo cosas y seguiremos padeciendo. El día que dejes de tener problemas y tengas algo que te dé seguridad, ese día el Señor va a hacer algo. Y muy probablemente te lo quite. Entonces mejor ser sobrios y velad, echando toda nuestra ansiedad al Señor. Y lo importante no es lo que hagas, sino lo importante es tu corazón. A Dios lo que le importa es el corazón de las personas. Dios levanta y Dios destruye. Jeremías dice en Lamentaciones que todo lo bueno y lo malo sale de una sola fuente, que es la soberanía de Dios. Y lo dice Jeremías en Lamentaciones, estando hundido en lo que viene siendo una fosa séptica. Las cosas buenas y malas vienen de Dios, soberano. A Dios le importa el corazón humilde. Escucha, oh hombre, lo que Dios requiere de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Nosotros los cristianos somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos misericordiosos porque Dios cambia nuestro corazón. Pero lo tercero no lo hace Dios. Ser humilde ante Él. Solamente Dios nos puede hacer humildes a través del sufrimiento, de no buscar cosas seguras,
y que ya ahora sí ya le hicimos y ahora sí ya vamos a planear, vamos a hacer, vamos a conquistar el mundo. No es así. Si hace 10 años me hubieran dicho que iba a estar predicando ante un teléfono, yo diría, pues no sé cómo hubiera reaccionado, pero seguramente no hubiera reaccionado bien. Seguramente no hubiera reaccionado bien. Tengo que seguir los pasos que el Señor está poniendo. Tengo que seguir los pasos que el Señor ha dispuesto para mí. Con humildad los voy a seguir. Pero lo que nunca voy a hacer es buscar mi propia seguridad en algo. Lo que nunca voy a hacer ya después de tantos golpes en mi vida es hacer los planes, es hacer las cosas que creo yo son las mejores, sin antes tener la certeza en mi propio corazón de que estoy haciendo manso y humilde. Finalmente, un caballo manso es el que se deja guiar por el jinete que va al lado caminando o el que está arriba llevándolo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y descansen. ¿Cuál es el problema del orgullo? No hay descanso para el orgulloso. No hay descanso y nunca encuentran la paz los soberbios. Los que dicen que pueden y como Eva y como Adán, nosotros podemos porque ya vamos a tener conocimiento del bien y del mal y nosotros podemos. Y ve por eso Romanos 5, por eso el Señor dio su vida, para que dejemos de ser como ellos. Somos nacidos de nuevo, si lo eres, somos nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero tenemos que dejar de ser como Adán y Eva. Tenemos que dejar de ser como dice Romanos 1 y 2 y 3. Tenemos que ser como el Señor al final de su vida, estando a punto de ser sacrificado por voluntad propia del Señor, que puso su vida él voluntariamente, nadie se la quitó, mas hágase tu voluntad. Por eso es, acompleten el padecimiento de Cristo, decía Pablo. Yo quiero completar el sufrimiento de Cristo, decía Pablo. Depende de Dios, de corazón. No estoy diciendo que no hagas planes, que ya te quedes pasivo. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo lo tienes permitido, pero no todo edifica. El extremo es ser pasivo, confiado y flojo. Pablo le dice a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Y si estás esperanzado todavía en que vas a recibir algo y no trabajas, estás en contra de la voluntad de Dios. Y estás siendo soberbio. ¿Por qué? Porque estás confiando en una institución humana. Y bueno, maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso es aplicable a la soberbia cuando lo que estás confiando es o en un gobierno, o en una institución, o en una persona que te va a sacar de los problemas. La persona que recurre a eso, a Dios, seguramente no ha nacido de nuevo. Si recurre a Dios para que Dios lo saque de sus problemas,
Se vale, pero pues el Señor usa todas las cosas, pero créeme que va a sufrir. Te pido que te suscribas al canal, que le des like, que compartas esto a otros, para que acepten la voluntad de Dios para sus vidas, para que puedan, con una sola actitud, oponerse al enemigo y agradar a Dios. Y esta es la forma bíblica, es lo que está escrito, no hay otra. Te agradezco mucho tu atención, le doy gracias a Dios por la vida de las personas que con humildad siguen apoyando este ministerio con sus diezmos y sus ofrendas a Dios, y que las usamos nosotros para poder seguir haciendo esta forma que Dios nos ha puesto a hacer y que la aceptamos con humildad. Que Dios te bendiga y próximamente nos estaremos viendo. Hasta luego.